augurio de lo que serían sus años más complejos, su aparición pública fue abrupta. Se produjo el 11 de septiembre de 1973, cuando tomó el mando de las fuerzas militares desplegadas en todo el país que tenían como objetivo terminar con el gobierno del presidente Salvador Allende. Pero la decisión de sumarse a esta acción militar no fue fácil. Prácticamente el gobierno... Augusto Pinochet llevaba menos de un mes en el cargo de comandante en jefe y tuvo que enfrentar lo que sin duda fue la decisión más importante de su vida, pues sabía que cambiaría el destino de toda una nación. El Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Gómez. Se levanta la sesión. Su entrada en escena en la vida pública comenzaría 2 años antes, en pleno gobierno de Salvador Allende. Estaba al mando de la guarnición de Santiago del Ejército. Por su cargo, le correspondió desfilar el 21 de mayo de 1971 durante la inauguración del año legislativo a cargo del presidente de la República. La unidad popular estaba en su primer año y el clima político y social era difícil. El asesinato del exministro Edmundo Pérez Sujovic por la vanguardia organizada del pueblo no hizo otra cosa que alejar aún más las ideologías de la época que comenzaban a hacerse irreconciliables. La economía ya estaba en picada, con una inflación cercana al 400%, y las imágenes de largas filas de personas buscando mercaderías eran recurrentes. La figura de Augusto Pinochet era desconocida. Su bajo perfil público lo había mantenido alejado de la coyuntura del momento e inmerso en las labores del ejército. Pero desentenderse de los avatares políticos de la época resultaba imposible. Más aún, cuando el comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, decidió reestructurar su alto mando y en enero de 1972 lo nombró jefe de Estado Mayor del Ejército, algo así como el segundo de a bordo en la institución. La crisis avanzaba. 1972 sería un año muchísimo más duro en lo económico. La escasez de alimentos hacía casi imposible a cualquier familia acceder a una canasta básica. El país comenzaba a instalarse en el último lugar de crecimiento en América Latina. El desabastecimiento provocó el cierre del comercio y las colas frente a los establecimientos comerciales se hacían habituales. El sueño de la unidad popular comenzaba a transformarse en pesadilla. El clima social y político del país era de una violencia verbal y física muy grande. La inflación se nos disparó. Estados Unidos hizo bastante para que Chile fracasara y Salvador Allende también. Se conspiró contra su gobierno. Los sectores opositores presionaban a los militares para llevar a cabo una salida abrupta a la crisis que enfrentaba el país. Que hay veces que le dirán maíz a la casa de él y le decían milico cobarde, haga algo. Les recuerdo lo siguiente. ¿Cuántas veces me insultaron cuando venía al Ministerio de Defensa, era jefe del Estado Mayor General? ¡Cobarde! Y creo que demostraba mi vida de no haber sido cobarde nunca. Pero no lo quitaban. Otros tiraban maíz, algunos me dejaban caer monedas, etcétera, etcétera. En octubre de 1972, los distintos gremios del transporte iniciaron un paro en protesta por las malas condiciones de la economía. Duraría solo 3 días, pero se extendió por un mes. Eso generó desabastecimiento. En las ciudades no había, qué sé yo, graves dificultades para que la población pudiese tener su alimentación normal. Detener todas las vías de transporte,
Ese paro del octubre del 72 yo creo que fue determinante en desorganizar la economía. Los rumores de un posible término abrupto del gobierno imperante comenzaban a hacerse más y más fuertes. Por esto, y como signo de unidad, el presidente Allende llamó a importantes miembros de las Fuerzas Armadas a su gabinete. Su intención era vincularlos a su gobierno para dar una señal de participación y de calma. Mientras la situación empeoraba, se acercaban las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, en las que Allende obtuvo más de un 43% de respaldo. Una salida pacífica al conflicto se veía casi imposible, y para muchos fue el momento clave para comenzar a pensar con seriedad en un acto de fuerza para sacar a Chile de la mala situación económica en que estaba. Vino una de las primeras insurrecciones del ejército. Puesto 5, adelante cambio. El teniente coronel del regimiento de blindados número 2, Roberto Super, salió con tropas a la calle, pasando a llevar la autoridad de la comandancia en jefe del ejército. Carlos Prats lo tomó detenido por insurrección. Rindo homenaje a las fuerzas leales del Ejército de Chile, de la Armada Nacional y de la Nación. Y si yo pudiera calificar de alguna ingenuidad a mi padre, yo diría que más bien su ingenuidad fue creer en la absoluta respeto a la institucionalidad, a la tradición republicana, a la doctrina Schneider de las Fuerzas Armadas. El sábado 30 de junio, Augusto Pinochet participó en una reunión del alto mando militar. Además de los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, participaron José Toribio Merino, Gustavo Lee y Sergio Arellano Stark. En esta reunión, el general Carlos Prats dio una clara instrucción que indicaba que las Fuerzas Armadas deberían mantener su independencia. Antes de que Augusto fuera nombrado comandante en jefe, Allende lo llamaba en la noche a las 3 de la mañana y tenían a varios personajes, Altamirano y otros ahí haciéndole preguntas. En ocasiones fue muy angustiante, tuvimos nosotros que irnos a la casa de mi hija, que no sabíamos qué iba a pasar. Yo creo que él siempre quiso y quería encontrar una salida. A él no le parecía, digamos, bien, y por eso su esfuerzo hasta el final, incluso el diálogo político con quienes, más que adversarios, desgraciadamente habíamos pasado a ser enemigos, digamos, me estoy refiriendo a la democracia cristiana, y sin embargo su intento hasta el final del diálogo político. Hacia julio, la inflación se acercaba al 508%. En un nuevo intento democrático por encauzar económicamente al país, el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió para presentarle al gobierno un documento con diversas medidas económicas para salir de la precaria situación. No hubo respuesta. Y ese documento lisa y llanamente fue ignorado por el gobierno. Y yo diría que eso fue el detonante principal del cambio de actitud de las Fuerzas Armadas frente al gobierno. En agosto, el general del aire César Ruiz renunció a su cargo en el Ministerio de Obras Públicas y a la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea. En su cargo, asume Gustavo Lee. Eran buenas noticias para los generales proclives al término abrupto del gobierno. Sabíamos qué generales eran institucionales, que se llamaban los generales tapones. ¿Cuáles eran ellos? Los que seguían la doctrina Schneider, en el sentido que las Fuerzas Armadas no podían intervenir para detener el proceso marxista. Y esos generales eran Prats, Pinochet, Pickering, Sepúlveda y Urbina. Eran 5 generales. La presión para que los militares actuaran se hacía más fuerte, y el lugar elegido para protestar era la propia casa del comandante en jefe del ejército. La mayoría era gente que ya conocía desde que se había casado con mi papá,
E incluso había personas de las cuales había sido compañeras de colegio en Iquique. Prats sabía que a esas alturas un levantamiento armado era inevitable. Decidió presentar su renuncia. Y el general Prats tuvo dos razones para renunciar. Una, que él no quería ser quien dividiera el ejército frente a un intento de golpe de Estado, porque él no iba a estar de acuerdo con el golpe de Estado. Y dos, que él no quería una guerra civil. A ella no importaba quién fuera el general que reemplazara a Prats. Bastaba con que Prats saliera para que la cuenta regresiva del golpe se produjera automáticamente. Este es probablemente el momento más complejo y decisivo en la vida del general Pinochet, pues su nombre fue propuesto para asumir el cargo de comandante en jefe del ejército. Es el general Prats el que convence al presidente Allende que lo designa Pinochet comandante en jefe del ejército. Fue el general Prats el que lo convenció al presidente Allende, porque el presidente Allende no quería nombrar a Pinochet. El presidente Allende quería nombrar al general Urbina, que era el tercero en el escalafón del generalato. La verdad es que cuando Augusto me dijo en el primer momento, yo creí que me estaba haciendo una broma de mal gusto. Yo le digo, oye, no te creo en absoluto, ¿cómo vas a ser tu comandante jefe? El chiste está bueno. No, y si es cierto, me han nombrado comandante en jefe. Entonces yo le digo, bueno, no sé, ¿cómo te la vas a ver ahora? No nos gustó mucho, fíjate. No, porque se pensaba que seguía, digamos, que podía ser que Augusto estuviera de acuerdo con él, y nosotros no estábamos de acuerdo en absoluto con Allende. Sí, que una vez conversando con Carlos Prats, cuando yo le manifesté mi, no sé, angustia o intranquilidad porque él dejara la comandancia en jefe del ejército, me acuerdo que Prats me dijo, no se engañe Orlando, me dijo, yo he sido leal al gobierno porque sigo la doctrina Schneider, pero yo no soy partidario, nunca he compartido los puntos de vista políticos de ustedes. En cambio Pinochet sí, es un hombre que es adicto a ustedes. Y todos pensamos, por lo tanto, de que Augusto Pinochet no solamente iba a ser un hombre leal a Allende, sino que iba a impedir cualquier asonada que pudiera culminar en un golpe de Estado. Nos equivocamos. Y se equivocó Salvador Allende, por cierto. Esta percepción nunca fue compartida por la familia ni por sus más cercanos. Incluso para una gran parte del ejército, la llegada de Augusto Pinochet era una luz de esperanza ante lo que denominaban tibieza de mando de Prats. La desconfianza que despertaba el general Prats se transformó en confianza hacia el general Pinochet de que la institución iba a ser mandada por un hombre con personalidad, con buenas condiciones de mando y con carisma. Te voy a decir que ni siquiera yo creí que iba a poder ser comandante jefe, no porque no tuviera suficientes méritos, sino porque como era Allende el presidente, me parecía imposible, porque bastaba verle la hoja de vida a mi marido para saber que él era contrario absoluto a los comunistas, y así es que hasta eso mismo fue una sorpresa muy grande. El 23 de agosto del 73, Augusto Pinochet hizo su juramento como comandante en jefe del ejército. Orden de comando. Considerando A. Lo dispuesto en la orden comando número 6070. Asumió en uno de los momentos más complejos para el país y para las propias Fuerzas Armadas. Si en ese momento los liderazgos de la Unidad Popular de entonces y de la democracia cristiana de entonces hubiesen logrado establecer un acuerdo mínimo, como lo solicitó el cardenal Raúl Silva Enrique, por allá también por agosto del 73, la situación hubiese podido ser distinta. Yo creo que el general Pinochet tenía, digamos, una percepción, como la teníamos todos, de que el asunto no podía durar.
Una vez que el general Prat hace abandono su puesto, renuncia, y es nombrado comandante en jefe de General Pinochet, él comienza a recorrer las unidades y yo lo vi en la escuela de infantería, cuando fue a conversar con los oficiales. Y ahí nos dimos cuenta de que era una persona que quería dar confianza de que cualquier cosa que pasara, cualquier situación que ocurriera, debía ser la institución como un todo. Y no como en esos momentos estaba ocurriendo que en diferentes unidades se estaban produciendo liderazgos en todas ellas de distintos grados, lo que no había sido bien visto, digamos, por el alto mando. Su liderazgo al interior del ejército fue fundamental. Así el nuevo comandante en jefe se aseguraba que cualquier decisión que tomara sería respaldada y respetada por su institución, y a la vez lo dotaba de tal autoridad que cualquier decisión debía contar con su aprobación. La acción fue preparada para el martes 11 de septiembre. Augusto Pinochet estaba frente a la decisión más complicada de su vida. El grupo que comandaba las acciones le pidió expresamente que respondiera si les apoyaba. Debía sumarse comunicándose telefónicamente con Sergio Arellano el sábado 8 de septiembre. Pinochet no lo llamó. No lo llamó, a pesar de que se comprometió a hacerlo en ese momento, y no pasó nada tampoco la mañana siguiente. Pero como tampoco se recibió una información en contrario, el general Lee en la tarde del día domingo va a la casa de Pinochet, entendiendo que no se había atrevido a llamar por el tema de las filtraciones que podían producirse. El domingo fue el cumpleaños de mi hija Jacqueline. Entonces ahí estuvimos nosotros todo el día con distintos grupos de personas, porque lo tuvo allá Patricio Carvajal, Lee creo que también estuvo, y bueno, resultado que conversaban con María en el escritorio, salían. Y uno de mis hermanos, que es menor, que era muy bromista, dijo, en ese tiempo era bien joven, tendría unos 25 años, dijo, ¿qué parece que ustedes estuvieran complotando Augusto aquí? Entonces, bueno, nos reímos, y eso lo dijo afuera, en la terraza, etc. Y yo creo que mi papá tiene que haber meditado mucho tiempo, y mi madre lo apoyó en eso, como siempre lo ha apoyado en todo, para que librara a este país de un marxismo, digamos, donde iba a terminar como Cuba, o peor. Entre ese día, el 23 de agosto del 73 y el 11 de septiembre, yo creo que el general Pinochet tiene que haber dormido muy mal, porque tenía que tomar esa decisión tan dramática de o la guerra civil o el golpe de Estado. Yo creo que mi padre era la persona que tenía más claro que cualquier golpe de Estado podría implicar muchas víctimas, y no se equivocó. En el golpe no están carentes de contradicciones, pues el propio Augusto Pinochet relataría muchos años después en sus memorias que participó en la organización de la maniobra militar desde un comienzo. Al menos todas las voces concuerdan en que el día 10 de septiembre su participación estaba ratificada. El día antes, mi hija iba a ir a la biblioteca de Augusto a sacar unos datos para cuando se reiniciaron las clases. Entonces la Lucy me llamó y me dijo, dile a la Tatiana que no salga a ninguna parte. ¿Pero por qué, Lucy? ¿Qué pasa? No, que no venga y que no salga, nada. Tomó lugar en el batallón de telecomunicaciones en Peñalolén, desde donde coordinó las acciones. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad.
Firmado Augusto Pinochet Ugarte, general de ejército, comandante en jefe del ejército. Toribio Merino Castro, almirante, comandante en jefe de la Armada. Gustavo Lee Guzmán, general del aire, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile. Y César Mendoza Durán, general, director general de Carabineros de Chile. Mi padre llegó ese día 11 en La Moneda pensando que Pinochet iba a ser leal. La llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. ¿Ustedes lo trataron de convencer de que se fuera? No, nunca habríamos hecho eso. Él tenía demasiada conciencia de la dignidad de la investidura de un presidente de la República. Se ha requerido rendición de Salvador Allende y ante la negativa de este se inició ataque aéreo y terrestre contra La Moneda. Con esta acción se persigue evitar derramamiento de sangre. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa, lo seguirán oyendo. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Se iniciaba otra. A las 19 horas del día 11 se determinó que sería una junta de gobierno la que comandaría el país, integrada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros. Se decidió también que Augusto Pinochet sería el presidente de esta junta, por lo que tomaría el control del poder ejecutivo en Chile. Durante 4 oportunidades se le pidió que se rindiera garantizándole la vida y enseguida que se le llevaría al país donde él quisiera con su familia. Salvador siempre criticó a los presidentes latinoamericanos que debido a golpes militares los ponían rápidamente en un avión en condiciones muy humillantes. Algunas veces tarde en la noche tenían que salir en pijama con su familia como huyendo del país. Él siempre sostuvo de que a él eso jamás le ocurriría. El país, the country, atravesaba por una honda crisis, was going through a deep crisis, moral, económica, social. Prácticamente el gobierno llevaba al caos a la nación. Practically the government was driving into chaos the nation.
primer lugar, first place, el interés ha sido volver al país a la normalidad. Our first interest has been to return into normality. Lo cual se ha efectuado prácticamente en las 48 horas siguientes al 11 de septiembre. Así comenzaría el gobierno militar, que le daría un nuevo rumbo político y económico al país.